Buen día, entonces acá les voy a dejar un pequeño video donde vamos a trabajar transferencia de calor en otras geometrías. La introducción de este tema se hace debido a que en la gran mayoría de problemas de transferencia de calor tenemos estas tres geometrías. Tenemos la placa, principalmente se utiliza muchísimo en la construcción de reactores, en columnas de destilación, en intercambiadores de calor. Y pues el estudio de la transferencia de calor a través de estas geometrías nos da pues un análisis muy sencillo para poder extenderlo a problemas más complejos. Otra geometría que estudiamos muchísimo es la del cilindro, puesto que en las tuberías, en los intercambiadores de calor, los reactores, la columna de destilación, podemos asociar estas geometrías al uso de la transferencia de calor. Y una parte más pequeña, pero también estudiada, es las esferas, que las podemos ver en reactores, como por ejemplo, y pues ahí también estudiamos la transferencia de calor. Sin embargo, pues también hay otros equipos en ingeniería donde las geometrías son diferentes a las tres mencionadas. Por ejemplo, tenemos algunos conos o algunas geometrías donde el área es variable en función de la longitud. Esta variación puede ser exponencial, puede ser lineal, puede ser no lineal. Y en todos estos casos, pues debemos plantear alguna estrategia para la resolución de estos problemas. Entonces, como ejemplo, se va a tomar esta sección cónica que tiene un coeficiente conductivo de 3,46 vatio metro Kelvin y nos dice que el área circular de esa sección cónica varía en función de la longitud con la expresión d es igual a una constante a por la longitud, donde la constante a tiene un valor de 0,25. El extremo angosto está a una distancia de 55 milímetros y el extremo ancho está a una distancia de 250 milímetros. Nos dan las temperaturas finales de los extremos, siendo T1 400 Kelvin y T2 600 Kelvin, y nos dicen que la superficie lateral está bien aislada. Este aislamiento se hace referencia a que el calor en este caso solamente va a transferirse en una coordenada cartesiana, en este caso la coordenada X. Nos piden que calculemos la tasa de calor a través del cono. Entonces, dado que la sección de calor o la conducción de calor va a ocurrir en estado estable, en sistema unidireccional, no hay generación de calor, pues yo puedo calcular la transferencia de ese cono, de esa sección cónica a través de la ley de Fourier. En este caso hay que tener en cuenta que en este cono el área cambia en función de la longitud, puesto que en el extremo izquierdo tendremos un área mayor y en el extremo derecho tendremos un área menor. Entonces en cualquier punto que yo me sitúe vamos a tener un cambio en el área. Por lo tanto, el área es función de la longitud. ¿De qué manera? El área en la sección cónica es pi por radio al cuadrado. Sabemos que el radio es diámetro medios. Sustituyendo diámetro medios en r cuadrado me da d cuadrado sobre 4 y nos están diciendo que el diámetro cambia como una función de x, o sea, a por x, y a por x al cuadrado pues es a al cuadrado por x al cuadrado. Haciendo el cambio de variable y expresando el área en función de la longitud, lo único que resta es reemplazar ese valor, esa área, y llevar a la ley de Fourier para poderla integrar. De esta manera, pues sustituyendo en el área y haciendo separación de variables, tenemos mi ley de Fourier lista para integrar. En este caso, la variable de integración o la función a integrar es 1 sobre x cuadrado y el diferencial de t pues se va a integrar en función solamente de t. Entonces, en este caso realizamos la integral y como límites de integración, pues vamos a poner la distancia 1 a la distancia 2 y la temperatura T1 a la temperatura T2. La integral de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x y la integral de dt es simplemente t, evaluado desde el límite superior hasta límite inferior. Entonces, de esta manera, pues evaluamos el límite superior, el límite inferior, despejamos la expresión para el calor y tenemos esta siguiente expresión. Ya todos los términos de esta ecuación son conocidos, lo único que queda sería reemplazar y obtener un valor de menos 212 vatios, menos 2,12 vatios. Noten que el calor es negativo, puesto que el sistema no cede calor, sino que al contrario gana calor. Y esto es porque pusimos primero 400 y después 600. Al poner primero 400
y después 600, estamos diciendo que la transferencia va desde los 400 a los 600 y esto pues nos va a dar un valor negativo, quiere decir que el sistema gana calor en vez de cederlo. Entonces, en resumidas cuentas, lo único que debemos hacer para resolver la ecuación para una geometría diferente a placas, cilindros y esferas es solamente tener en cuenta la función del cambio del área. En todos estos ejemplos, el área es variable, el área cambia notoriamente con la longitud. Hay que tener la función o u obtener la función del cambio del área en función de la longitud. Por ejemplo, en algunos casos acá me dicen, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, me dice que el área cambia con un área inicial de referencia por el exponencial de un parámetro de una constante por x. Entonces, en otros casos, uno podría obtenerlos o asimilar, asemejar el cambio del área a una función o un polinomio. Puede ser x al cuadrado, x a la 3, o acá se puede asemejar a un triángulo. Entonces, de esta manera, pues se resuelven los problemas en otras geometrías. Espero que haya quedado todo muy claro. Muchísimas gracias.